Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, arranquemos con las predicciones de esta semana. Mañana, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, la sorpresa de esta Copa Libertadores, la sensación, el equipo sexy de nuestra Copa Libertadores, Bolívar de Bolivia, recibe a Internacional de Porto Alegre, que lamentablemente eliminó a River por penales. ¿Se acuerdan que vimos los penales del Inter River y River se fue a segunda, ¿no? Porque patearon un montón de penales y Armani no tapó ninguno. Papelón de River quedando fuera en octavos contra el equipo brasileño más débil de esta Copa Libertadores. Bueno, más débil quitando a Corinthians, que se fue a la Sudamericana, por supuesto. Bolívar es un equipo que le ha ganado en La Paz a Palmeiras, ha eliminado a Atlético Paranaense, el actual subcampeón de la Copa Sudamericana, que ya no va a poder llegar a la final. Pero Bolívar tiene una ventaja, que es la altura. Y con la altura ha matado a Palmeiras, ha matado a Atlético Paranaense. ¿Por qué no a Inter, que es más débil que esos dos? Es fútbol igual. Si Inter es inteligente, va a plantear un partido, aguantarlo y tranquilo. Ahora, este Bolívar en La Paz es terrible, ¿eh? Te va por las bandas, te mete centros y la altura al 20 minutos del segundo tiempo, Inter la puede pasar muy mal. Me voy a arriesgar a que esto es local empate. ¿Están de acuerdo todos? Me arriesgo a que esto es local empate. No veo a Inter ganando en La Paz. Eso sería mucha sorpresa. Me voy a arriesgar a que Bolívar le gana a Inter, pero creo que le va a ganar por poco. 1-0, 2-1 y la vuelta va a ser brava. Una vuelta en la que Bolívar sabe lo que es jugar, porque logró igualar la serie en Brasil ante Paranaense y luego le ganó por penales, que hay que ganar por penales en Brasil. Yo le meto mis fichitas a Bolívar. Me hubiera gustado un Bolívar-River, pero bueno, nos fuimos a segunda todos esa noche cuando River quedó fuera por penales. Segundo partido de esta semana de Copa Libertadores. El equipo ya no sexy ni sensación de la Copa Libertadores. Este es el equipo sorpresa, porque nadie lo tenía en cuarto de final. Deportivo Pereira, todos creíamos que se iba a ir en primera ronda. Fue un papelón de Colo-Colo quedar fuera de la Copa Libertadores en un grupo donde estaba Boca y Monagas de Venezuela. Este Pereira, que no tiene cosas sorprendentes, salvo Arley, que jugó en Alianza alguna vez aquí. Y este Pereira, que no tiene gran cosa, pero con un espíritu combativo, eliminó a Independiente del Valle. Clave, muy clave. Ganar en casa y no perder de visita. Creo que acá todos creímos que Independiente del Valle iba a golear a Pereira. Yo creo que en esta ronda se le acabó la poción. Porque cada ronda que pasa Palmeiras se vuelve cada vez más fuerte. Creo que es el mayor candidato a ganar esta Libertadores, Palmeiras. No creo que haya una sorpresa. Ya sería demasiada sorpresa un Pereira ganando la Palmeiras. ¿Se imaginan a Bolívar y a Pereira en semifinales? Ya es una copa muy extraña. Es como tener al Villarreal en la Champions, ¿no? O tener al... ¿Qué última sorpresa hubo? El Atalanta... No, el Atalanta era un buen equipo. Este equipo no lo tenía nadie. No lo tenía nadie a Pereira en semifinales. Así que mi predicción es empate visita, pero Bolívar sí juega mejor que Pereira. Pero igual Pereira es un equipo peleón, por las pruebas no ha llegado. Hay que eliminar a Independiente del Valle, hay que eliminarlo. Para mí es empate visita y va a ganar Palmeiras, yo creo que sí. No creo que lo golee, pero creo que va a ganar. Y ya deja todo listo para la vuelta. Tercer partido, el partido de la fecha. Boquita tuvo que eliminar por penales a Nacional de Uruguay. Todos creíamos que le iba a ganar fácil en la Bombonera. No todo. Sabíamos que era difícil. Al final pasó por penales, patearon también 400 penales, pero a diferencia de River, Boca tuvo un arquero que tapa penales, ¿no? Chiquito Romero, que se hizo grande contra Nacional de Uruguay y consiguió su pase a los cuartos de final, que era lo normal. Y Racing, que consiguió la épica, que yo sabía que lo iba a lograr, se lo dije acá, Racing le va a remontar al Atlético Nacional. No tenía ninguna duda que iba a ocurrir eso. Porque Atlético Nacional es un equipo que pechea, le gusta pechar, y la pecheó. Racing remontó, le metió 3 a un inerte, a un muerto equipo colombiano en el cilindro. Y hoy ya se los voy a decir. Quiero que esta Copa Libertadores la gane Racing. Porque en Argentina ustedes saben que yo tengo más filia con Boca y con River, hoy más con River que con Boca. Respeto muchísimo a Independiente porque ganó 7 Libertadores, porque nos ganó a nosotros una final en el 72. A mí Racing siempre me ha parecido un equipo pecho frío, un equipo que a nivel internacional no da la talla, que tiene una hinchada muy fiel, pero que vive mucho de su hinchada, de no importa, sufrimos mucho. Aliancita, pues.
Sufrimos mucho, pero ahí estamos. Pero esta vez tengo ganas que campeone Racing, esta Libertadores. Y me reafirmo, Racing va a eliminar a Boca. Esta es mi predicción de esta Copa Libertadores. Yo sé que muchos dicen, no, va a ganar Boca. Me reafirmo, Racing va a eliminar a Boca. Se los he dicho desde que sacaron lo del sorteo para los octavos de final. Que Racing va a eliminar a Boca, porque Racing es más equipo que Boca. Otra cosa es que se deje camisetear. Pero en cancha, Racing le debería ganar a este Boca. La clave para Racing es que la ida se juega en la Bombonera y se juega la vuelta en el Cilindro. Sé que está Advíncula. Obviamente queremos los peruanos que le vaya bien a Advíncula, que siga haciendo goles con Boca. Hizo gol la otra vez. Que es camisetear. Lo que le hace Argentina a México en todas las veces que se enfrenta. Sobre todo en el Mundial. Le muestra la camiseta y el otro, me morí. No puedo. Eso es camisetear. O sea, pasarle la historia en la cara. Pasarle la camiseta histórica en la cara a tu rival que no tiene tanta historia como tú. Pero yo a este Racing confío. Porque quiero que tape muchas bocas en Argentina. Me voy a arriesgar y digo que esto es empate de visita. Y que si Racing no lo gana es porque lo van a ayudar a Boca. Y queden empate. Pero mi equipo en esta Libertadores es Racing. No sé por qué. Estoy mal, chicos. Estoy muy mal. No puede ser posible que yo quiera que a Racing le vaya bien en Copa. No le puede ir bien. Tenemos que seguir riéndonos de Racing. Repito, esa es la aliancita en Argentina. Porque nadie se ríe de Boca en Argentina o de River, ¿no? Son monstruos los dos. De Independiente, cállate. Es un dinosaurio, pero ha ganado 7 Libertadores. Pero Racing, pues, es Racing, pues. Yo no que se ríe en Argentina de Racing. Con la falta de jerarquía internacional que tiene Racing. Pero quiero que campeone esta vez Racing, pues. Quiero mi sorpresa. Y si ocurre el milagro, se los dije yo primero acá, hace 2 meses. Y nos vamos a Brasil en el último partido. Uf, qué partidazo este, ¿eh? Fluminense contra Olimpia, el equipo que más respeto en Sudamérica. En el Maracaná. Fluminense que viene jugando cada vez peor. Ha pasado de milagro. Cuestionable el partido y las decisiones arbitrales contra Argentinos Juniors. Para mí estuvieron bien cobradas las cosas por el VAR, pero son muy finas. Y son de esas cosas que en la otra área probablemente no cobren igual. Porque es Brasil y sabemos hoy la influencia que tienen los equipos brasileños y el fútbol brasileño en Conmebol. Olimpia que consiguió lo que solo los hinchas de Olimpia creían, que iban a eliminar a Flamengo. A un super Flamengo que no da la talla, que con Sampaoli ha dado vergüenza. Ha sido un fracaso lo de Flamengo en esta Copa, a nivel fútbol, y ha sido un fracaso tener a Sampaoli una ronda, porque no les ha servido para nada. Olimpia remontó el partido en Paraguay, le ganó 3-1, empezó ganando Flamengo 1-0, Olimpia se lo remontó 3-1 y a tu casa Flamengo, y ahora se enfrenta con el otro equipo de Río. Por culpa de Olimpia nos vamos a perder el clásico más caliente de Brasil, el Flamengo Fluminense, por culpa de Olimpia. Ahora Olimpia tiene la tarea de eliminarte a Fluminense. Y ustedes saben que Olimpia es el único equipo de Sudamérica, no, es el único equipo en la historia del mundo del fútbol que ha jugado siempre una final continental en cada década. Estamos hablando de la copa más importante, ¿no? Champions en Europa, Leagues Cup en CONCACAF y la Copa Libertadores aquí en Sudamérica. Quizás este es el año en el que Olimpia llega a la final, que la va a perder, pero puede ser este el año de Olimpia, que no tiene jugadores tan renombrados. Eso es lo que me sorprende de Olimpia, que siempre te pelea porque es Olimpia. Mucho, me hubiera gustado, mira. Si no nacía en Perú, hubiera nacido en Paraguay y sería de Olimpia. Voy a decir que esto es local empate, porque Fluminense, a ver si despierta ya Fluminense si quiere ganar la Copa al fin, que nunca la ha ganado. El estadio Maracaná no es de Fluminense, no es de nadie, de hecho. Es un estadio de Río, donde juega Fluminense, donde juega Flamengo. Así que no es el estadio de Fluminense, es el estado de Río de Janeiro. Es el estadio más importante de Brasil, además. Es uno de los 3 estadios más importantes de Sudamérica, junto con el Monumental de River y con el Centenario de Montevideo. Yo digo que es local empate, creo que va a ganar Fluminense, pero va a ganar a Ido Más. Y la vuelta va a ser en Paraguay. Y uy, qué rico partido se va a venir allí. Entonces nos vamos a la Copa Sudamericana.